Nadie tocó una llave, pero la casa se cerró herméticamente. Bienvenidos a Mystery Fiction, soy su anfitrión Santiago. Deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Son tus mensajes los que hacen que este viaje sea tan gratificante. Allá vamos. Fue una tarde húmeda y nublada de principios de octubre de 1894, cuando yo, el Dr. John H. Watson, me encontré de nuevo sentado en el sillón familiar frente a Sherlock Holmes en nuestro alojamiento de Baker Street. Una llovizna suave se filtraba en los cristales, y un tenue pero persistente olor a tabaco flotaba en el aire como un fiel compañero. Holmes, con las piernas cruzadas en el sofá, estaba absorto en una monografía sobre los antiguos métodos romanos de criptografía, con el ceño ligeramente fruncido. El fuego crepitaba y yo apenas comenzaba a perderme en él. Los tiempos cuando. Nuestra casera, la señora Hudson, tocó la puerta y entró con una tarjeta de visita en una bandeja de plata. «Un caballero desea verlo, señor Holmes», dijo. «Insiste en que es de suma importancia». Holmes extendió la mano sin levantar la vista, tomó la tarjeta y se puso de pie de un salto con una repentina animación. «Ah, inspector Tobias Gregson, creo que estamos a punto de encontrarnos con Miss Nomocento, un enigma peculiar, Watson». Momentos después, hicieron entrar al inspector en persona. Gregson era alto y delgado, con el cabello ralo y el temperamento de un hombre cuya carrera oscilaba entre el éxito rotundo y el tedio exasperante. No perdió el tiempo. «Holmes, tengo un misterio en una habitación cerrada. Uno que no le encuentro ni pies ni cabeza. Está en el número 17 de Ellesmere Square, Bloomsbury. Una tal señorita Adeline Mortlake, rica, excéntrica y solitaria, fue encontrada muerta en su casa esta mañana. El cerrojo estaba echado, las ventanas cerradas desde dentro, y no había señales de haber sido forzadas. El personal jura que el lugar estaba sellado. Es lo peor que he visto en mi vida». Los ojos de Holmes brillaron de expectación. «¿Una habitación cerrada, dices? ¿Y el cuerpo? En el salón, posiblemente veneno. Había un ligero olor a almendras y un vaso volcado en el suelo, pero el médico no pudo estar seguro. Nada se movió, no se llevaron objetos de valor, y no había forma de que alguien entrara o saliera sin ser visto». «Delicioso», murmuró Holmes, ya buscando su abrigo. «Vamos, Watson, una cámara sellada y una muerte misteriosa. ¿Qué mejor ejercicio para la mente?» El viaje a Bloomsbury transcurrió en relativo silencio, con Holmes mirando por la ventanilla del coche de punto, con los dedos entrelazados, absorto en sus pensamientos. Gregson, sentado a mi lado, me contó lo poco que sabía. La señorita Mortlake había estado algo recluida desde la muerte de su hermano, 2 años antes. Vivía con un ama de llaves, la señora Braille, y un criado llamado Willett. Ninguno había salido de casa la noche anterior, y ambos afirmaron haber encontrado el salón cerrado por dentro cuando bajaron esa mañana. «Me reservaré mi juicio hasta ver la escena», dijo Holmes simplemente cuando llegamos. El número 17 era una elegante casa georgiana, cuya fachada transmitía la serena respetabilidad de la riqueza sin ostentación. Un agente uniformado estaba en la entrada. Nos condujeron rápidamente al salón, donde aún yacía el cuerpo de Adeline Mortlake, una silueta oscura contra la alfombra color crema, con la mano inerte a un lado y un vaso a escasos centímetros. La mirada de Holmes recorrió la habitación, una vez, luego otra más despacio. Se acercó a las ventanas, probó los pestillos y examinó el alféizar en busca de marcas. Nada. Se agachó junto a la chimenea, luego junto al cuerpo. «Watson, ¿podrías?» Me arrodillé y examiné el cadáver. Ha comenzado el rigor mortis. A juzgar por su color y el ligero olor que mencionó Gregson, apostaría a que es cianuro, pero necesitamos confirmación.
No hay hematomas ni marcas de inyección visibles. Observe la mancha de polvo en el borde del vaso. Quizás lápiz labial, pero no llevaba nada. Holmes se levantó e inspeccionó la pesada puerta. Roble macizo, sin señales de manipulación. El cerrojo está puesto, pero no hay llave en la cerradura. ¿Han encontrado la llave, inspector? Gregson negó con la cabeza. No hay nadie en ella ni en la habitación. Holmes se tocó la barbilla. Qué curioso, podría haberla cerrado desde dentro, pero no tenemos la llave. ¿Y por qué? Para evitar disturbios mientras se suicida. ¿Pero por qué llamar a los sirvientes para el té no una hora antes? Se giró de repente. Traigan al ama de llaves y al criado, por favor. Entraron un momento después. La señora Braille, una mujer de 50 años con expresión contraída y ojos enrojecidos, y Willett, alto, pálido y visiblemente nervioso. Necesitaré hacer algunas preguntas, dijo Holmes suavemente, y ambos asintieron. ¿Encontraste la puerta cerrada? Sí, señor, dijo Willett. Llamamos a la puerta, pero no hubo respuesta. Probé la manija, pero no giraba. Así que miré por la cerradura y la vi allí tirada. Holmes se acercó a la cerradura. ¿Obstruido? No, señor, la vista está clara. La pude ver en la alfombra. Holmes levantó la vista. ¿Y nadie entró ni salió durante la noche? Ni un alma, señor, dijo la señora Braille. Cierro todas las noches y reviso los cerrojos antes de dormir. La señorita Morlake casi nunca salía. Holmes hizo una pausa. Señorita Morlake, ¿esperaba una visita anoche? La señora Braille frunció el ceño. No, señor. Recibió su correspondencia habitual. Cartas, ya sabe. Pero no recibió visitas durante semanas. Despidió a su primo, el señor Harland Mortlake, el mes pasado por algo relacionado con el testamento. Los ojos de Holmes se iluminaron levemente, pero no dijo nada. Volvió a la habitación examinando de nuevo las estanterías de la pared, el escritorio y la chimenea. Un espacio ordenado, murmuró. Quizás demasiado ordenado. Se agachó, levantó el borde de la gruesa alfombra que estaba junto al hogar y sonrió. Watson, fíjese en esta hendidura en la alfombra. Cuadrada, gruesa, desplazada recientemente. Se puso de pie y se volvió hacia Gregson. Inspector, que sus hombres busquen una caja fuerte o un cofre pequeño. Lo han movido. Y tráigame toda la correspondencia recibida en los últimos 3 días. Creo que no estamos ante un simple suicidio, pero aún no puedo decir cómo entró o salió el asesino. Ese, mi querido Watson, es el quid de la cuestión. Volví a mirar la habitación, ahora invadida por un silencio inquietante. Una casa sellada, una llave perdida, una mujer muerta por veneno en una habitación cerrada, y Holmes sonriendo levemente mientras la lluvia golpeaba el cristal, como si el juego apenas hubiera comenzado. Holmes permaneció agachado junto a la alfombra, con los ojos entrecerrados ante la leve huella en el grueso pelo. Sin decir palabra, se levantó y empezó a recorrer el salón, rozando ligeramente con los dedos los bordes de los muebles y las estanterías, no como si buscara un objeto en particular, sino como si percibiera una perturbación en el orden natural de la habitación. Había visto esa expresión muchas veces, su mirada entrecerrada, casi desinteresada, pero yo sabía que no era así. Todos sus nervios estaban alerta. Watson, dijo en voz baja, ¿hay algo en esta habitación que te parezca incompleto? Miré a mi alrededor. Aparte de la inquietante presencia del cuerpo, no puedo decir que sí. Exactamente, dijo Holmes con una leve sonrisa. Está demasiado ordenado. Hay un hueco en el segundo estante de la estantería. Observe la tenue sombra de polvo donde antes había un gran volumen. Los libros adyacentes se han juntado, apresuradamente para disimular la ausencia. Y aquí, observe el escritorio.
Abrió la tapa enrollable y empezó a rebuscar entre los casilleros. La señorita Mortlake era, según Gregson, meticulosa. Sin embargo, estos sobres están sin sellar y faltan varias hojas de papel. Alguien se tomó el tiempo de retirar los documentos y no dejó rastro visible, salvo lo que no llevar. En ese momento, Gregson regresó, seguido por un agente que llevaba una pequeña caja fuerte de hierro. Encontré esto escondido al fondo, del armario de la ropa blanca, debajo de unas sábanas viejas, dijo el inspector. Está cerrado con llave. Holmes lo tomó con interés, dándole vueltas antes de dejarlo sobre el escritorio. Excelente. Creo que esto ocupaba el espacio debajo de la alfombra. ¿Y cómo lo habría sacado el asesino? ¿Si la puerta seguía cerrada?, pregunté. Esa es precisamente la pregunta, mi querido Watson. Quizás pronto descubramos el método. Holmes sacó un juego de herramientas delicadas del bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a abrir la cerradura con soltura. En cuestión de segundos, la tapa se abrió con un clic. Dentro había un pequeño fajo de cartas atadas con cordel, varias hojas de pergamino legal y un sobre sellado con la inscripción para abrir en caso de mi muerte. Gregson, dijo Holmes, levantando la vista. Esto no debería tocarse hasta que se pueda citar al magistrado competente. Pero permítame fijarme en la letra, firme, pausada, reciente. Luego examinó los documentos legales. Su testamento, modificado hace solo 3 semanas, con la presencia de su ama de llaves y un abogado con el que supongo que hablaremos. Pronto, Gregson asintió. Lo llamaré, se llama James Pentlow y vive cerca de Lincoln's Inn. Holmes le entregó el testamento al inspector, pero conservó las cartas, hojeándolas rápidamente. Frunció el ceño. Son curiosos, murmuró. Correspondencia entre la señorita Mortlake y un tal Harlan Mortlake. Parece que hay una disputa en curso. Por ejemplo, aquí. No me obligarán y he hecho los cambios necesarios en mi testamento. Tus amenazas no tendrán éxito. No intentes volver a visitarme. Gregson se rascó la cabeza. Bueno, eso le da un motivo. En efecto, pero el motivo por sí solo no es prueba. Debemos determinar la oportunidad. Holmes se volvió hacia la señora Braille y Willett, quienes esperaban en el pasillo bajo la atenta mirada de la gente. Señora Braille, ¿intentó el señor Harlan Mortlake contactar con la señorita Mortlake recientemente? La mujer frunció los labios. Hace 2 semanas, señor. Llegó sin avisar. Le gritó en la calle cuando ella se negó a verlo. Abrí la puerta yo misma. Le dije que la señorita Adeline no iba a permitirlo. Se marchó hecho una furia. No lo he vuelto a ver desde entonces. Holmes la miró fijamente. ¿Y tú, Willett? ¿Hablaste con él? El hombre parecía incómodo. No, señor. Solo lo vi desde la ventana del piso de arriba. No se quedó mucho tiempo. Holmes regresó a la habitación. Gregson, te sugiero que traigas al señor Mortlake para interrogarlo. Como mínimo, debemos determinar si posee una copia de la llave o si conoce las peculiaridades de la casa. Mientras el inspector se marchaba para arreglar esto, Holmes me indicó que me reuniera con él junto a la estantería. Pasó un dedo por la parte trasera del segundo estante. ¿Ves esto?, preguntó en voz baja. Una leve ranura en la madera. Y aquí, presiona esta muesca. Hice lo que me indicó y con un tono tranquilo, hacer clic el estante, giraba ligeramente hacia afuera. Detrás había una cavidad poco profunda, de no más de 2,5 centímetros de profundidad. Dentro había una pequeña llave de latón. Vaya, vaya, susurré. ¿La llave que falta del salón? Veamos, dijo Holmes. La probó en la puerta y giró suavemente, cerrando el cerrojo con un chasquido satisfactorio. En efecto, ahora debemos preguntarnos, ¿por qué se escondió la llave y quién la ocultó?
La respuesta nos dirá si fue un suicidio, un asesinato o algo mucho más elaborado. Afuera, la lluvia había cesado, reemplazada por una luz gris y tenue que se filtraba por los altos ventanales. Holmes se acercó de nuevo a la chimenea para observarla. Se agachó y miró hacia arriba, dentro de la chimenea. «Watson, mira esto». Me incliné a su lado. Justo dentro del conducto de la chimenea, escondido en un estrecho hueco tras la rejilla, había un trozo de tela con los bordes carbonizados. Holmes lo recuperó con unas pinzas y lo levantó. Era un pañuelo de mujer, con un monograma bordado con elegancia. «Soy». La ceniza lo disimula bien, dijo. «¿Pero qué hacía ahí, Lo?» Miré más de cerca. Hay un ligero olor a químico, como el de las almendras amargas. Exactamente. Intentó destruir pruebas. O alguien lo hizo post-mortem. Holmes se enderezó y se sacudió las manos. Este asunto no se trata solo de herencia ni de oportunidad. Se trata de ocultación, un intento deliberado de borrar algo perjudicial. En ese momento una voz llamó desde el recibidor. Apareció un agente. «Disculpe, señor, hay un caballero en la puerta que exige hablar con usted. Dice llamarse Harlan Mortlake». La expresión de Holmes no cambió, pero noté que su mirada se agudizaba. «Hazlo pasar y, por favor, quédate cerca». El hombre que entró era alto, de hombros anchos y elegantemente vestido con un abrigo de Mino Messentusin, lana gris oscuro. Tenía la frente alta, la nariz prominente y una boca que parecía estar siempre a punto de curvarse en una mueca de desprecio. «El señor Sherlock Holmes, supongo», dijo. «Exijo saber qué está pasando en casa de mi primo». Pasaba por la plaza cuando vi a sus agentes de policía. «¿Qué significa esta invasión?» Holmes hizo una ligera reverencia. «Señor Mortlake, lamento informarle que la señorita Adeline Mortlake fue encontrada muerta en esta misma habitación esta mañana temprano». El rostro de Mortlake palideció. «¿Muerto? ¿Pero cómo?» «Eso, señor, es precisamente lo que estamos investigando. Las circunstancias son inusuales». Mortlake se removió inquieto. No la había visto en semanas, desde que me expulsó cruelmente de la casa y cambió su testamento. Yo era su último pariente consanguíneo y me dejó de lado como a un comerciante, de mala reputación. «Le vieron aquí hace menos de 2 semanas», dijo Holmes suavemente. «Vine a hablar con ella», espetó. «Se negó a verme. Eso no es ningún delito». «Claro que no», dijo Holmes, «y aún así la encontraron en una habitación cerrada, con la única llave escondida en un compartimento que pocos sabrían que existía. Y tiene un motivo, al menos en apariencia». Mortlake apretó la mandíbula. «¿Me está acusando de algo, señor?» «Para nada. Estoy observando». «La verdad, señor, Mortlake se revela con el tiempo. Y apenas hemos empezado a remover las piedras». Mortlake hizo ademán de responder, pero luego lo pensó mejor. Se giró bruscamente y salió de la habitación sin decir una palabra más. Me volví hacia Holmes. «¿Crees que lo hizo?» Holmes negó, con la cabeza. «Creo que él cree que nosotros, y pensar lo hizo. Eso en sí mismo es una estrategia. Pero aún no he visto el meollo del caso, Watson. Algo todavía se me escapa, algo silencioso, enterrado, esperando a ser descubierto». Regresó al escritorio y colocó el pañuelo, la llave y el paquete de cartas en una ordenada línea. «3 cosas», murmuró, casi para sí mismo. «Una oculta, una destruida, una alterada. La solución, Watson, no está en lo presente, sino en lo que ha sido eliminado». Holmes permaneció en el escritorio, con la mirada fija en la hilera de objetos, con la intensidad de un maestro de ajedrez, revisando, una partida a medio jugar, la llave,
El pañuelo quemado y el fajo de cartas yacían inocentemente, pero cada uno, había dicho, estaba más marcado por la ausencia que por la presencia. Lo observé en silencio durante varios instantes antes de atreverme a hablar. ¿Y qué cree usted que se ha llevado, Holmes? 3 cosas, Watson, dijo sin apartar la mirada. Primero, la llave, que estaba escondida en lugar de llevarse. Segundo, el pañuelo, que evidentemente estaba destinado a ser destruido, pero mal disimulado. Y tercero, la correspondencia. Este paquete contiene conversaciones a medias, respuestas sin sus indicaciones. Hay cartas de la señorita Morlake, pero ninguna dirigida a ella. Alguien ha extraído sistemáticamente todas las notas que recibió. Se giró de repente. Vamos, Watson, aún no hemos terminado, y sospecho que las habitaciones del servicio podrían arrojar más luz. Bajamos a la parte trasera de la casa, donde un pasillo estrecho conducía a las habitaciones inferiores. La habitación de la señora Braille era un espacio reducido y escasamente decorado junto a la cocina, y la de Willett, al final del pasillo, olía ligeramente a betún y humo de pipa. Holmes los inspeccionó sin hacer comentarios, hasta que, en 1900, las habitaciones del ama de llaves se detuvo ante un escritorio, abrió un cajón y sacó un papel secante. Lo sostuvo a la luz y asintió. Como sospechaba. Watson, toma esto y trae lápiz y papel. Obedecí, y él puso una hoja limpia sobre el secante. Mientras empezaba a sombrear ligeramente con el canto del lápiz, surgió el fantasma de un mensaje. El abogado viene el martes. Mantén la otra copia. ¿Oculta? No confíes en Harland. Holmes sonrió levemente. Ahora nos estamos moviendo. ¿Había 2 copias de algo, quizás el testamento? Y este mensaje fue claramente escrito por la señorita Morlake. La pregunta es, ¿a quién? Examinamos el escritorio con más atención, y en un cajón inferior, Holmes encontró una pila de sobres sencillos. Uno tenía una letra desconocida. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada. Estimada señora Braille, si me pasa algo, recuerda lo que te dije. El original sigue en casa. Debes asegurarte de que llegue al señor Pentlow. Me da miedo lo que pueda hacer Harland. Se desespera. Y la desesperación engendra temeridad. Soy Holmes golpeó suavemente la página. Hay un original aún escondido. Entonces no es el de la caja fuerte. ¿Dónde estará? Caminó lentamente de vuelta al salón, con la mirada perdida del suelo al techo. La caja fuerte estaba en el armario de la ropa blanca, la llave, tras un estante falso, el pañuelo en la chimenea, 3 escondites en 3 habitaciones, pero el verdadero secreto sigue sin descubrirse. Caminó un rato y se detuvo de golpe. El retrato. ¿Retrato? Pregunté. Señaló la pintura sobre la repisa de la chimenea. Una imagen formal de una sombría Adeline Morlake, sentada rígidamente en una silla de respaldo alto. No es nada destacable en sí mismo, dijo Holmes, pero pesa demasiado para su tamaño, ¿no? Se acercó y lo levantó con cuidado del gancho. Detrás en la pared había un pequeño panel de madera casi al ras, casi invisible a menos que uno lo buscara. Holmes presionó suavemente. Se abrió con un clic. Dentro había un compartimento estrecho. Dentro había un sobre sellado y un documento doblado. Holmes retiró ambos con los ojos brillantes. La segunda copia, tal como la escribió. Veamos qué temía confiar incluso a su abogado. Regresamos al escritorio y examinamos el sobre. Estaba dirigido de nuevo, para abrir solo en caso de mi muerte. Pero la letra era diferente. Carecía de la firmeza del mensaje. Original. Los trazos eran más flojos, más temblorosos. Holmes lo sostuvo junto al sobre de la caja fuerte. «Qué curioso», murmuró. «Watson, tienes práctica con las autopsias de la pluma.
¿Qué opinas de esto? Comparé las dos. Esta nueva parece forzada, casi forjada. No lo juraría, pero apostaría a que alguien intentó imitar su mano y le salió fatal. Holmes asintió. Creo que la copia de la caja fuerte es falsa. El original, oculto aquí, es nuestra verdadera guía. Leámoslo. Desplegó el testamento. Lo examinó rápidamente y luego lo dejó plano. Esta versión difiere significativamente. La señorita Mortlake deja la mayor parte de su patrimonio no a Harlan Mortlake, sino a una tal señorita Lillian Baines, descrita como una compañera devota y ahijada. No se la menciona en la otra versión. Las implicaciones son claras. ¿Pero quién es la señorita Baines?, pregunté. Holmes ya estaba tomando el fajo de cartas. Veamos. Los hojeó rápidamente hasta que encontró uno dirigido a querida Lilianelle. Leyó en silencio por un momento y luego me lo entregó. La carta era cariñosa, de tono maternal. Hacía referencia a libros compartidos, a un cumpleaños reciente, y expresaba su pesar por no haberse visto desde que Lillian se mudó a Bath. Las últimas líneas eran impactantes. Temo que mi salud se debilite, querida hija, y no puedo evitar creer que Harlan trama algo. Le he pedido a la señora Braille que proteja el testamento. Si algo sucede, debes venir a Londres de inmediato y hablar con el señor Pentlow. Mis asuntos pueden depender de tu valentía. Holmes golpeó el papel. Entonces, la señorita Baines es la verdadera heredera. Pero Harlan, al descubrir el cambio, falsificó un duplicado y destruyó esta versión, o lo intentó. No la vio. Quizás la señora Braille la reemplazó aquí después del intento. ¿Y la habitación cerrada? Eso, Watson, sigue siendo el quid de la cuestión. Nos sentamos en silencio un rato, cada uno dándole vueltas a las implicaciones. La cronología, el motivo, los documentos sustituidos, todo encajaba. Pero la pregunta, mecánica, ¿cómo murió la señorita Mortlake tras una puerta cerrada?, seguía siendo esquiva. Holmes se levantó y se acercó de nuevo a la chimenea. Hay un último asunto. Veneno. El aroma a almendras amargas sugiere cianuro. De acción rápida pero violenta. Habría habido sacudidas, algún signo de angustia. Sin embargo, el cuerpo estaba en reposo. No hubo té derramado ni cristales rotos, solo una caída suave, casi pacífica. Se giró frunciendo el ceño. A menos que no fuera cianuro, parpadeé. Pero el olor podría haber sido plantado. Se dirigió al aparador. Abrió un pequeño armario y sacó un frasco escondido tras decantadores. Lo descorchó, lo olió y retrocedió. Benzaldehído, el compuesto aromático del aceite de almendras, sin toxicidad, pero con el mismo aroma, un engaño. Me quedé mirando. ¿Entonces no la envenenaron? No, dijo Holmes en voz baja. La sedaron. Posiblemente la drogaron y luego la asfixiaron. No hubo forcejeo ni desorden. Tranquila, controlada. Se giró hacia la puerta. Watson, prepárate. Mañana visitaremos al señor Penlow y mandaremos a buscar a la señorita Baines. Esta casa aún guarda secretos, pero la verdad está saliendo a la luz. Y cuando lo haga, sospecho que Harlan Mortlake se encontrará con menos escondites de los que imagina. Regresamos a Baker Street tarde esa noche, con el cielo de Londres nublado y cargado de lluvia inminente. Holmes estuvo inusualmente callado durante el viaje en taxi, tamborileando lentamente en el lateral de su rodilla, con la mirada fija en nada, sino claramente absorta en las profundidades de su formidable mente. Sabía que no debía interrumpirlo. De vuelta en nuestra sala, encendió una fogata y se quedó junto a ella sin decir palabra, con su silueta reflejándose en la chimenea. Solo después de varios minutos se despertó y me habló. Watson, supongamos ahora que Adeline Mortlake fue asesinada, asfixiada tras quedar inconsciente.
Sabemos que el asesino pretendía engañarnos con el olor a almendras, sugiriendo cianuro. ¿Pero por qué la habitación cerrada? Para insinuar suicidio, dije, para asegurar que la muerte pareciera autoinfligida y desalentar cualquier investigación. Precisamente. Pero eso requiere no solo astucia, sino también previsión y conocimiento de las rutinas domésticas. Quien cometió este crimen debió saber dónde se escondía la llave tras el estante falso, ya sea para colocarla allí o para recuperarla después. La mirada de Holmes se volvió aguda. La verdadera pregunta, Watson, no es «Holmes cerró la puerta», pero ¿cuándo? A la mañana siguiente, visitamos al señor James Pentlow, abogado de la difunta señorita Mortlake. Su despacho en Lincoln's Inn era el epítome de la meticulosidad legal. Libros dispuestos en perfecta simetría, el aroma a pergamino y lacre se mezclaba en el aire. El propio Pentlow era un hombre delgado y aguileño, con gafas de montura metálica y una forma de hablar que hacía que cada frase sonara como una declaración jurada. «Sí, sí», dijo después de que Holmes explicara nuestro interés. Yo mismo redacté su testamento. Tenía instrucciones estrictas de conservar solo una copia. La señorita Mortlake original deseaba conservarla en lo que ella llamaba un lugar seguro, pero personal. Tengo los documentos de la atestación, firmados por mí, la señora Braille y la propia señora, fechados el 16 de septiembre. Holmes inspeccionó el documento con atención. ¿Y no recibió ninguna notificación de cambio posterior? Ninguno. En absoluto. Holmes asintió. Hemos descubierto un segundo testamento con diferente beneficiario y ubicación. Parece ser una falsificación, destinada a reemplazar este. En su opinión, ¿le convendría a Harlan Mortlake la versión revisada? Pentlow se ajustó las gafas. Inmensamente. Fue nombrado único heredero en el testamento anterior, pero el nuevo documento que preparé lo excluyó por completo. La señorita Baines heredaría todos los bienes. ¿Y la señorita Baines la conoce? Solo la conocí una vez. Una joven encantadora y de carácter tranquilo. Creo que reside en Bath. Ya le hemos puesto un telegrama, dijo Holmes. Va de camino a Londres. Al salir del despacho del abogado, Holmes se volvió hacia mí. Debemos llegar a la secuencia completa de los hechos. Este crimen no es un impulso momentáneo, es un engaño orquestado. Cada paso se da con el objetivo de retrasar, desviar la atención y silenciar. De regreso a Ellesmere Square, el policía estacionado en la casa nos recibió en 1900 en la puerta. «Disculpe, señor Holmes, pero el ama de llaves se ha ido. Desaparecido», dejó una nota. Dijo que tenía que viajar al norte para cuidar a un primo moribundo. Empacó a toda prisa. Willett dice que le pareció extraño, pero no discutió. Holmes tomó la nota. Era breve y cortés, pero no decía nada. Que no pudiera haber sido redactada por alguien con prisas o por alguien con motivos para huir. La leyó 2 veces y luego me la entregó. «Sabía que las paredes se cerraban contra ella», murmuró. «Si su partida se debe a la culpa o al miedo, debemos descubrirlo pronto. Watson, hablemos de nuevo con Willett». El criado parecía exhausto al recibirnos en la cocina. Tenía las manos enrojecidas de fregar la cocina y la mirada hundida por la preocupación. «Señor, le juro que no sabía que planeaba irse. Solo dijo que recibió un telegrama esta mañana. Apenas habló después de eso». «¿Viste el telegrama?» «No, señor». «¿Nos permitirías ver su habitación de nuevo?» «Por supuesto». Seguimos hasta la habitación. Holmes se movió con determinación. Abrió el armario, examinó la papelera y levantó el colchón con un movimiento rápido. Metido en el marco de la cama había un pequeño paquete, cartas selladas en papel marrón. Holmes los examinó. «Correspondencia. De la señorita Mortlake.
dijo en voz baja. Más de lo que encontramos ayer. Se los dio a la señora Braille, sin duda, como medida de seguridad. Pero el ama de llaves tenía la intención de entregárselos o de usarlos. No dijimos nada más en presencia de Willett, pero una vez solos, Holmes abrió las cartas. La última no tenía fecha, pero era inconfundiblemente reciente. Mi querida Lillian, le he dicho a la señora Braille que esconda los papeles. Ahora tengo miedo, no solo de Harlan, sino de mis propios pensamientos. Hay alguien en esta casa que no debería estar aquí. Oigo pasos por la noche. Creí que los imaginaba, pero el olor usa la colonia de mi hermano, la que tiré después del funeral. ¿Quién reconocería ese olor sino alguien que ya ha estado aquí? Temo que me estén arrebatando algo a pedazos. Olvido horas, a veces días enteros. Ya no confío en mí mismo para recordar. Si esto te llega, debes saber que intenté proteger lo que importa. Adelina Holmes dejó la carta con cuidado. Esto no es un simple asesinato, Watson. Es una campaña de terror. El criminal no solo mató, sino que debilitó su voluntad, sembró el miedo y esperó. Se me heló la sangre. Entonces, ¿quién llevaba el aroma del hermano? ¿Quién tenía suficiente acceso para drogarla y moverse libremente? Que el rostro de Holmes se endureció. Tenemos que volver a hablar con Harlan Mortlake. Lo encontramos en su club en Pall Mall, fingiendo sorpresa por nuestra llegada. No tengo nada más que decir, dijo secamente. Ya has insinuado tus acusaciones. Holmes levantó la mano. No estamos aquí para acusar, solo para aclarar. Dígame, señor Mortlake, ¿alguna vez residió en el número 17 de Ellesmere Square? Brevemente. Después de la muerte de mi tío y antes de que Adeline me obligara a irme. ¿Habría tenido tiempo de realizar alguna reforma en la propiedad durante su estancia? Parpadeó. ¿Alteraciones? Trampillas, paneles falsos, cualquier cosa por el estilo. Él se burló. Claro que no, pero sabías del estante secreto detrás de la estantería. ¿Qué? La mirada de Holmes era gélida. Encontramos su huella dactilar en la llave escondida. La compostura de Mortlake se quebró. Se removió en la silla y miró fijamente a Holmes. Eso no prueba nada. Viví allí una vez, manejé muchas llaves, pero ese no. Estaba escondido, y el polvo que lo rodeaba no se había tocado en años, excepto recientemente. Y hay más. Ahora sabemos que la señorita Mortlake fue sedada, no envenenada. Su causa de muerte, asfixia. La habitación fue sellada después, la llave colocada donde nadie pensaría en mirar. Inteligente, pero no perfecto. Holmes se inclinó hacia adelante. Usaste la familiaridad, olores familiares, entornos familiares. Debilitaste su confianza en sus sentidos, la hiciste cuestionar su realidad. Al final se creyó loca, y conocías la casa lo suficientemente bien como para moverte sin ser detectado, usar la escalera de servicio y plantar la evidencia. Mortlake se levantó bruscamente. No voy a escuchar esto. No, dijo Holmes levantándose también, pero Scotland Yard sí lo hará. Y cuando llegue la señorita Baines y se lea en voz alta el contenido del testamento original de la señorita Mortlake, descubrirá el último de sus engaños. Mortlake no dijo nada, solo se dio la vuelta y se alejó. De vuelta en la calle, Holmes exhaló lentamente. Estamos cerca del final, Watson. Queda un cabo más. El ama de llaves podría ser el último en cerrar el caso. Ya sea a propósito o por coacción, ha desaparecido. Y hasta que la encontremos, el caso está a punto de resolverse. Miré hacia el club, donde Harlan Mortlake había desaparecido entre el humo y el cristal. ¿Y si no la pueden encontrar? La boca de Holmes se tensó en una línea sombría. Entonces debemos forzar la verdad de otra manera, descubriendo el mecanismo del crimen.
La habitación cerrada no fue una ilusión, fue real, y sin embargo, alguien entró, mató y se fue, sin ser visto. Esa, Watson, es la puerta que aún debemos abrir. La niebla se espesaba al regresar a Ellesmere Square esa noche, atenuando la luz de gas en halos y amortiguando los sonidos de la calle. Holmes caminaba delante de mí a pasos largos y rápidos, con el abrigo ondeando a su alrededor y una mirada penetrante y distante. Conocía bien su mirada. Estaba atando cabos, en silencio solo porque se esforzaba más que nunca. Dentro de la casa Mortlake, el alguacil seguía en su puesto, quitándose la gorra al entrar. El interior estaba en silencio, como un teatro justo, antes de que se levante el telón. Holmes se dirigió al salón y encendió una lámpara, bañando el lugar de un cálido dorado. Los bordes de la alfombra, la madera pulida, el techo alto, todo destacaba con gran detalle, como si la habitación estuviera esperando algo. «Tenemos un último hecho que establecer, Watson», dijo finalmente, dejando los guantes sobre la mesa. «Si podemos demostrar cómo el asesino dejó esta habitación cerrada desde dentro, toda la fachada se derrumba». Se acercó de nuevo a la gruesa puerta de roble y la cerró con cuidado, cerrando el cerrojo desde dentro. Recuerden, la encontraron aquí tendida, con el cerrojo echado y la llave desaparecida. No hay trampillas ni pasadizos secretos. Aún así, alguien la mató, montó la escena y desapareció. Volví a mirar a mi alrededor. La ventana, cerrada. Desde dentro, sin tocar, sin marcas de escalera en el exterior, sin acceso al tejado, sin polvo acumulado en el alféizar. No, Watson, si hay un pasaje, no es literal. Se dirigió al escritorio y abrió el cajón inferior. «He estado pensando en este escritorio», dijo. «Lo hicieron para encajar en este hueco en particular. Mira el corte del zócalo. Lleva décadas aquí». Me arrodillé a su lado. «¿Crees que esconde algo?» «No exactamente, pero hay una ligera corriente. ¿Lo sientes?» En efecto, un escalofrío susurró desde algún lugar abajo. Holmes golpeó las tablas del suelo con los nudillos. Hueco. Se levantó, cogió una vela y luego levantó la alfombra por completo. «Aquí», dijo señalando, «una costura bien cortada, colocada con maestría, pero no original». Con una navaja forzó el borde, revelando un panel estrecho que se elevaba sobre bisagras invisibles. Debajo había un pozo apenas más ancho que los hombros de un hombre, que descendía hacia la oscuridad. Holmes sostuvo la vela sobre la abertura. Un pasaje al sótano o el pozo olvidado de un montaplatos. Bajemos. Con cuidado, descendimos a la estrecha cavidad. El aire era húmedo y rancio, y la madera crujía bajo nosotros. Al final, unos 3 metros más abajo, salimos a un pequeño pasillo de piedra que discurría bajo la casa. Holmes nos guió con la vela. Tras una corta caminata, llegamos a una escalera de madera desmoronada que subía de nuevo, esta vez a la despensa del mayordomo. Holmes sonrió con tristeza. Así es como escapó Watson. El asesino cerró la puerta desde dentro, bajó por el hueco y salió por la cocina, integrándose en la casa o escabulléndose sin ser visto. Pero la llave, ¿cómo la escondió después? Lo colocó en el estante secreto antes del acto. Luego, una vez muerta la señorita Mortlake, simplemente cerró la puerta con pestillo, se escabulló por el hueco y dejó que el misterio de la habitación cerrada le sirviera de coartada. Volvimos a subir, sellando el panel tras nosotros. El viento afuera arreciaba, presionando las ventanas como dedos. Holmes regresó a la chimenea y examinó el pañuelo quemado una vez más. «Descubrió la falsificación», dijo en voz baja. Empezó a temerle. A su propio primo, quizá incluso a alguien en quien alguna vez confió. Él usó sus recuerdos en su contra, la colonia de su hermano, las viejas costumbres familiares,
los ruidos silenciosos en la noche. La agotó. ¿Y la criada?, pregunté. Creo que fue en parte testigo, en parte títere. Quizás intentó proteger a la señorita Morlake al final, quizá incluso advertir a la señorita Baines, pero luego entró en pánico. Si ayudó a ocultar el testamento por lealtad o por culpa, aún debemos determinarlo. Salimos del salón justo cuando llamaron a la puerta principal. El guardia abrió y nos encontró con una joven vestida de viaje, pálida, empapada por la lluvia y con una maleta en la mano. Su rostro tenía una expresión delicada y pensativa, y a pesar del cansancio en sus ojos, su postura transmitía una serena determinación. «Señorita Lillian Baines», dijo. «Vine en cuanto recibí el telegrama. ¿Es cierto? ¿De verdad se ha ido la señorita Mortlake?» Holmes dio un paso al frente. «Es cierto. Mi más sentido pésame, señorita Baines. ¿Eran cercanos?» Ella asintió. Ella lo era todo. Mi madrina, mi mentora. Nos escribíamos casi todas las semanas, hasta que dejó de escribirme. Temí que algo hubiera pasado. Hiciste bien en seguir tu instinto. Pasa, por favor. Tenemos mucho que hablar. La acompañamos al estudio, le ofrecimos té y nos sentamos frente a ella. Holmes le explicó las circunstancias con detenimiento. La habitación cerrada, la falsificación, el descubrimiento del testamento original. Ella escuchó en silencio, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. Ella sabía. Susurró. Intentó advertirme. En su última carta dijo que creía que alguien intentaba borrarla. No solo su voz, sino también sus pensamientos. Holmes se inclinó hacia adelante. «Señorita Baines, ¿le mencionó algo sobre su hermano? ¿Sobre Harlan Morlake?» Dudó. Solo una vez. Dijo que había cambiado, que se había vuelto cruel. Solía ser amable, casi demasiado tierno. Pero después de la muerte de su hermano, dijo que Harlan se volvió frío. Calculador. Perdió dinero, dijo, por malas inversiones. Y cuando ella se negó a rescatarlo, se amargó. Esa amargura ha madurado hasta convertirse en asesinato, dijo Holmes, y pretendemos demostrarlo sin lugar a dudas. Esa noche, Holmes le escribió a Gregson solicitando que Harlan Morlake fuera vigilado. El inspector accedió, aunque admitió que Mortlake ya había empezado a consultar con un abogado. A la mañana siguiente, regresamos a Ellesmere Square con la señorita Baines. Holmes había solicitado un notario y la presencia de James Penlow. En el salón, con la casa en silencio y en silencio, se leyó en voz alta el testamento original. La señorita Baines era la única heredera. Holmes la observó atentamente mientras las palabras se asentaban en la habitación. Al principio no dijo nada, solo asintió. «Me aseguraré de que se cumpla exactamente como ella lo desea». Penlow dobló el documento con cuidado. «La ley es clara. La falsificación no vale nada. Una vez que se presenten los cargos, el resto se hará rápidamente». Holmes se puso de pie con las manos entrelazadas a la espalda. «Señorita Baines, protegeremos sus intereses, pero debemos revelar la verdad. Necesitamos encontrar a la señora Braille. Ella tiene la última pieza». Esa noche llegó un telegrama de Liverpool. Una pensión había acogido a una tal señora Braille que coincidía con nuestra descripción. Se había registrado con su propio nombre y se marchó abruptamente a la mañana siguiente, alegando temor por su seguridad. Una criada denunció que la habían seguido. Holmes palideció al leerlo. «Está intentando silenciarla. Ya se estaba poniendo el abrigo. Vamos, Watson. Si no la alcanzamos primero, puede que no viva para darnos lo que necesitamos». Corrimos por las calles que oscurecían. El viento ahora era un aullido incesante. Holmes guardaba silencio, tenso como un resorte. Teníamos la llave, la flecha, el testamento y ahora un testigo escondido. Pero Harlan Morlake
había empezado a actuar con más audacia. Sabía que el juego estaba terminando, y en los estrechos pasillos de la noche londinense comenzaba el acto final. El viaje a Liverpool fue rápido pero agobiante, y la creciente tensión de Holmes se acentuaba con cada kilómetro. Estaba sentado, erguido, en un rincón de nuestro compartimento, con los ojos cerrados pero no dormido, y las manos entrelazadas bajo la barbilla. Podía ver los cálculos tras su inmovilidad, la secuencia de engaños, el momento oportuno, la desaparición del ama de llaves y el hombre que casi había cometido el asesinato perfecto en una habitación cerrada. Cuando el tren aminoró la marcha al entrar en la estación de Edge Hill, Holmes abrió los ojos de golpe. «Hay un margen de tiempo muy estrecho, Watson», dijo al subir a la plataforma. «Si Morlake la alcanza primero, podríamos perder al Músimo Centenaresm, único testigo vivo que vio lo que hizo antes y después del acto. La señora Braille sabe más de lo que admitió, y la culpa suele ser más evidente cuando el peligro está cerca». Paramos un taxi y dimos la dirección de la pensión, un lugar modesto, escondido detrás de un estanco en una calle tranquila cerca de los muelles. La propietaria, una mujer corpulenta y medio sorda, de rizos grises, reconoció el nombre al instante. «Sí, señora Braille, una mujer pálida. Parecía que no había dormido en días. Llegó hace 2 noches y se fue ayer por la mañana con prisa». No dijo a dónde iba, pero parecía asustada, señor. Se sobresaltaba con cada golpe a la puerta. «¿Alguien preguntó por ella?», preguntó Holmes. La casera dudó. «Bueno, ahí está». Era un caballero. Llegó poco después de que ella se fuera. Alto, bien vestido, impaciente. Le pregunté si seguía allí. Le dije que se había ido, y él simplemente se dio la vuelta sin decir palabra. Nunca dijo su nombre. Holmes tensó la mandíbula, aunque mantuvo la voz tranquila. ¿Qué dirección tomó al irse? Dijo que se dirigía a la estación de Lime Street. Algo sobre la necesidad de llegar a York. Holmes asintió y se giró de inmediato. «Vamos, Watson. No dormiremos esta noche, pero quizá lleguemos antes que él». Tomamos el siguiente expreso y llegamos a York al amanecer. Un telegrama enviado por adelantado confirmó nuestra sospecha. Una tal señora Braille se había registrado en el Cathedral Arms con su propio nombre el día anterior. Para cuando llegamos a la posada, la expresión de Holmes se había endurecido hasta casi ser adusta. El gerente, un hombre calvo con una energía nerviosa, nos condujo por una estrecha escalera hasta el 2º piso. «Sigue dentro», susurró, «pero creo que estaba esperando a alguien. Me preguntó 2 veces esta mañana si algún caballero alto la había llamado. Parecía a punto de llorar». Holmes llamó 2 veces a su puerta. Hubo una pausa, el sonido de algo moviéndose dentro, y luego el cauteloso chirrido de una cerradura al abrirse. La mujer que salió parecía haber envejecido 5 años en 5 días. Tenía la ropa arrugada y los ojos enrojecidos, pero sintió una chispa de reconocimiento, y quizás de alivio al ver a Holmes. «Me encontró», dijo en un susurro. «Ay, señor Holmes, no sabía a dónde más ir». Entró con cuidado, acompañándola de vuelta a la única silla junto a la ventana. «Lo hizo bien, señora Braille, pero ahora el tiempo corre en nuestra contra. Harlan Morlake la busca, y por suerte llegamos primero. Ya sabe lo que ha hecho. Necesitamos que nos diga toda la verdad». Se miró las manos. «No quería creerlo, señor. Al principio. Conozco al señor Harland desde niño. Pero cuando la señorita Adeline me contó lo del testamento falsificado, cuando vi cómo había cambiado, empecé a temer que ya hubiera hecho algo terrible. Había noches en que se quedaba dormida durante la cena, apenas capaz de sostener una taza. Al día siguiente se despertaba sin recordar nada». Holmes se inclinó hacia adelante.
¿Lo vio alguna vez en la casa? Ella asintió con la mirada fija en la alfombra. Una vez, tarde, bien pasada la medianoche, oí algo abajo y salí sigilosamente con una lámpara. Vi la puerta del salón entreabierta, y al asomarme lo vi a él, al señor Harlan, inclinado sobre el escritorio leyendo sus cartas. Retrocedí antes de que me viera. No dormí en toda la noche. ¿Te enfrentaste a la señorita Mortlake? Lo intenté, pero estaba tan cansada, tan insegura. Decía cosas como, debí haberlo soñado, o quizás dejé la lámpara encendida. Él se le había metido en la cabeza, haciéndole dudar de todo. ¿Y la noche en que murió? Preguntó Holmes en voz baja. Las manos de la señora Braille temblaban. Le serví el té alrededor de las 8. Estaba más alerta que de costumbre, agitada. Me dijo que había escondido el testamento auténtico y que nunca debía confiar en Harlan. Dijo que si algo le sucedía debía buscar a la señorita Baines y al abogado. Nunca la volví a ver con vida. ¿Lo viste esa noche? Lo oí, dijo débilmente. Estaba en mi habitación. Sobre las 11 oí crujir la puerta principal. Abrí la puerta y miré al pasillo. Vi que la luz del salón parpadeaba y luego se apagaba. Me quedé escondida. Debería haber ido con ella, pero estaba muy asustada. Holmes le puso una mano suavemente en el hombro. Sobreviviste. Eso fue suficiente. Lo que nos has dicho ayudará a que se haga justicia. En ese momento, llamaron a la recepción de la planta baja. Un momento después, oímos la voz del gerente alzada a modo de saludo, seguida de pasos pesados en las escaleras. El rostro de Holmes se volvió pétreo. Watson, manténla aquí. No digas nada. Salió al pasillo justo en el momento en que nos llegó una voz familiar. Ah, creo que me está esperando. Harlan Mortlake apareció en lo alto de la escalera, impecablemente vestido a pesar de la hora temprana. Sonrió fríamente al ver a Holmes. Señor Holmes, ¿sigue haciendo de niñera con el servicio? Holmes no se movió. Señor Mortlake, ha recorrido un largo camino para perseguir a una mujer cuyo paradero afirma desconocer. Tengo derecho a buscar respuestas. Los asuntos de mi primo siguen en desorden y pienso resolverlos. Los asuntos de su prima están resueltos, respondió Holmes con serenidad, y en breve la ley se asegurará de que su participación en su muerte también se resuelva. La sonrisa de Mortlake no flaqueó, pero vi que se le tensaba la mandíbula. ¡Qué atrevidas! ¿Pretendes acusarme entonces aquí, en esta posada? Holmes se acercó con voz baja y letal. Ya lo hice. Scotland Yard recibirá el testimonio de la señora Braille dentro de 1 hora. Su oportunidad de desaparecer se ha cerrado. Los muros se están cerrando. La mirada de Mortlake pasó rápidamente de Holmes a la puerta de la habitación de la señora Braille. Holmes se interpuso en su camino. Te sugiero que regreses a Londres, dijo en voz baja, y que busques un abogado. Aquí no te queda nada más que la verdad. Mortlake le dirigió una larga mirada evaluadora y luego, con una mueca de desaprobación, se dio la vuelta y bajó las escaleras sin decir otra palabra. Dentro de la habitación, la señora Braille estaba sentada con la cara entre las manos. Lo había oído todo. Me habría matado, murmuró. Igual que ella. El tono de Holmes se suavizó. Pero no lo hizo. Y ahora usted ha hecho lo único que él no podía hacer, escapar de su alcance y decir la verdad. Esa, señora Braille, será la llave que lo encierra. Regresamos a Londres con su declaración jurada asegurada. Gregson nos recibió en Baker Street esa noche y tras escuchar el relato, inició el proceso formal para emitir una orden de arresto. Al caer la noche, la niebla volvió a cubrir la ciudad, pero en el silencio de nuestra sala de estar, Holmes estaba de pie junto a la ventana.
su silueta recortada contra el tenue resplandor de las lámparas del exterior. «Una cámara está sellada, Watson», dijo finalmente, «pero muchas aún esperan ser abiertas». Asentí comprendiendo a qué se refería. El crimen había sido intrincado, cruel y casi perfecto, pero no lo suficiente. No contra el hombre que veía lo que otros pasaban por alto, que no solo leía habitaciones y cartas, sino personas. Y Harlan Mortlake, a pesar de toda su astucia, había olvidado la única verdad en la que Holmes siempre confió, que incluso la ilusión más perfecta se rompe bajo el peso de la razón. La mañana siguiente llegó con una llovizna gris que cubría los tejados de Londres y goteaba con paciencia desde los aleros de Baker Street. Encontré a Holmes ya en la ventana cuando entré en la sala de estar, su esbelta figura recortada contra la tenue luz del día, con una carta en la mano y una taza de café sin tocar enfriándose en la mesita de noche. No se giró al hablar. «Gregson tiene su orden de arresto. Harlan Mortlake estará bajo custodia antes de que acabe el día». Me uní a él junto a la chimenea y noté el leve destello de satisfacción que tocó su rostro antes de desaparecer bajo la habitual máscara de desapego. ¿Y la señora Braille? De vuelta sana y salva al cuidado de su prima en York. Scotland. Yard tiene su declaración firmada, que corrobora cada paso de nuestra investigación. No volverá a estar sola. Holmes se apartó de la ventana y golpeó la carta que sostenía. Esto llegó por correo matutino. De James Pentlow. La lectura del testamento oficial se realizará mañana por la tarde. La señorita Baines ha sido confirmada como única heredera, y el documento falsificado ha quedado firmemente desacreditado. El tono de Pentlow, aunque característico de su moderación, contiene un inconfundible aire de firmeza. Respiré hondo. ¿Entonces el asunto está resuelto? Holmes negó levemente con la cabeza. No del todo. Queda un aspecto sin explicar. La cuestión de cómo Harlan Mortlake accedió a la casa sin ser detectado la noche del asesinato. Pero sabemos que entró por delante. La señora Braille lo oyó. Exactamente. Y sin embargo, nadie más lo hizo. Ningún sirviente, ningún vecino, ningún agente de patrulla, ninguna huella en el escalón a la mañana siguiente, a pesar de que la lluvia había empezado antes de medianoche. Mortlake es muchas cosas, pero incorpóreo no es una de ellas. Vi el destello en sus ojos, el sutil destello de tensión no resuelta. Ya no se trataba simplemente de arresto o justicia, se trataba de comprensión, precisa, completa. «Volvemos a Ellesmere Square», dijo. «De nuevo en la casa cerrada, Watson». El viaje transcurrió en silencio. Un agente nos hizo pasar a la casa, ahora sellada como parte de la investigación formal, pero tan tranquila como la noche del asesinato. El salón nos esperaba, protegido bajo un tenue velo de polvo y silencio. Holmes caminaba lentamente por la habitación, con paso mesurado, recorriendo con la vista cada centímetro de pared, suelo y moldura. Al llegar a la chimenea, se detuvo. Debemos asumir que Harlan planeó el asesinato meticulosamente. No contaba con que el segundo testamento sobreviviera, ni con la conciencia de la señora Braille, pero su ejecución del engaño físico fue casi perfecta. Se arrodilló de nuevo junto al panel del falso suelo y lo levantó con facilidad. El hueco, su salida, pero no su entrada. Sabemos por el pañuelo, por el sedante. Sabemos que pasó tiempo en esta habitación antes de la muerte de Adeline Mortlake. La pregunta es ¿cuándo? Lo pensé. ¿Y si ya estaba en casa cuando ella pidió el té? Holmes entrecerró los ojos. Sí, Watson, sí. Eso explicaría muchas cosas. Si ya estuviera adentro, oculto, entonces no requería entrada clandestina.
Y eso también explicaría su creciente paranoia en los días previos a su muerte. Temía que alguien la vigilara desde dentro. No se equivocaba. Se levantó y entró en el estudio contiguo, recorriendo con la mirada los estantes, las contraventanas y las rejillas de ventilación. De repente se giró y golpeó el lateral de la chimenea. «Hay un hueco aquí. No es solo yeso». Recorrió la repisa de la chimenea con manos expertas, se detuvo en el borde de la estantería y presionó hacia adentro. Un leve clic. Un panel oculto cedió, revelando un estrecho espacio entre la chimenea y la pared interior. Era justo lo suficientemente ancho como para acomodar a un hombre acurrucado. Holmes encendió una cerilla y la sostuvo dentro. Polvo, removido. Fibras de tela. Esperó aquí, Watson. Probablemente entró durante el día haciéndose pasar por repartidor o mensajero. Esperó en silencio hasta que ella estuvo sola. Salió por la noche, le puso una droga en la bebida, la asfixió, una vez inconsciente, y usó la flecha para desaparecer tras cerrar la puerta tras él. Miré la estrecha cavidad con inquietud. ¿Y nunca lo vio? Holmes asintió. O solo una vez cuando ya era demasiado tarde. El aroma que mencionaba en su carta, la colonia de su hermano, lo usó para desorientarla, revivir recuerdos y nublar sus pensamientos. Un ataque tanto psicológico como físico. Se giró bruscamente, su tono adoptó una sombría satisfacción. Listo, la pieza final. La ilusión de puertas selladas y asesinos desaparecidos disueltos por un estrecho pozo, un escondite olvidado y la suposición de que el asesinato siempre entra desde afuera. Regresamos a Baker Street con la luz de la tarde. Al llegar, Holmes esperaba una nota del inspector Gregson. Mortlake había sido arrestado justo afuera del despacho de su abogado en Chancery Lane. No opuso resistencia, pero tampoco habló. La carta terminaba con una promesa. Cargos formales pendientes. Su trabajo, como siempre, nos ha dejado pocas dudas. Holmes guardó silencio durante un buen rato después de leerlo. Esa noche se puso a tocar el violín, creando notas largas y contemplativas que parecían rozar la melancolía. Por fin bajó el instrumento y se volvió hacia mí. Adeline Mortlake no era una mujer débil, Watson. Se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. Lo que Harlan Mortlake le hizo no fue solo un asesinato. Fue una destrucción. El desmantelamiento calculado de una mente, ladrillo a ladrillo, hasta que la duda se convirtió en una prisión. Sabía que estaba en peligro, dije en voz baja, pero nadie le creyó. Al final ni siquiera ella misma lo creyó, y ahí reside la verdadera crueldad, dijo Holmes, sirviéndose una copa de clarete y mirándola fijamente. Una puerta cerrada puede engañar al alguacil, al tribunal, al público, pero cuando a una persona se le hace dudar de su propia memoria, de sus propios sentidos, esa, Watson, es la jaula más cruel de todas. El fuego crepitaba débilmente. Afuera la lluvia londinense persistía, implacable y silenciosa, como el acto final de una tragedia que solo una mujer sabía que se avecinaba. El día siguiente amaneció con una quietud que parecía contener la respiración. Londres se vistió de su gris habitual con mayor peso, como si las propias calles presentieran el fin de algo largamente sin resolver. Me levanté y encontré a Holmes ya vestido, revisando un paquete de correspondencia legal, junto a una cafetera recién hecha. La lectura del testamento de Adeline Mortlake estaba fijada para la tarde, y aunque el crimen había sido diseccionado, expuesto y desvelado, Holmes seguía insatisfecho. No se trata solo de culpabilidad, dijo mientras me sentaba frente a él. El crimen de Harlan Mortlake
no fue solo un caso de herencia o asesinato. Fue urdido con capas de engaño tan intrincadas que incluso después de su arresto, aún quedan restos de su plan. El proceso de hoy no es una formalidad, es la prueba final. Si surge alguna impugnación del testamento, si aparece algún falso testimonio o documento corrompido, debemos estar preparados. Lo observé un momento. Estaba tranquilo, pero yo había llegado a reconocer esa quietud como la máscara que Holmes usaba antes de un esfuerzo riguroso. Aunque se habían resuelto los mecanismos del crimen, Holmes seguía conectado con el hombre detrás de él. Harland, Morlake, no como un asesino atrapado, sino como un manipulador que aún podría intentar una última maniobra engañosa. Poco después del mediodía, llegamos a las oficinas de Pentlow and Hartwell. La sala de conferencias a la que nos llevaron estaba revestida de madera oscura, con gruesas cortinas corridas para protegernos de la fría luz, y una larga mesa servida con una licorera de Jerez, vasos de cristal y una pila ordenada de documentos legales. James Pentlow ya estaba sentado, con las gafas sobre el puente de la nariz y las manos juntas con solemne precisión. La señorita Lillian Baines estaba sentada cerca de la ventana, pálida pero serena, con la mirada delatando el dolor que aún no había expresado en voz alta. Llevaba un sencillo vestido negro y guantes, y cuando se levantó para saludarnos, sus dedos estaban fríos en los míos. Había firmeza en su postura, aunque sus manos temblaban ligeramente al quitarse los guantes. Nunca me había sentido tan en conflicto, le dijo en voz baja a Holmes. Me siento mal por quedarme sentada escuchando lo que me han dejado, cuando lo que realmente quiero es hablar con ella una vez más. Holmes inclinó la cabeza. Y sin embargo, al honrar sus deseos, señorita Baines, usted hace precisamente eso. Adeline Morlake dejó su herencia no solo para transmitir posesiones, sino para proteger su legado. Sabía lo que se avecinaba. Que usted esté aquí hoy significa que lo logró. Al acomodarse la sala, el secretario trajo el testamento original sellado, junto con la carta que Adeline había escrito para acompañarlo. Pentlow los abrió ante nosotros y los leyó en voz alta. Su voz se percibía con firmeza en el aire, quieto. El testamento era inequívoco. Salvo algunos legados menores al personal veterano, todo el patrimonio de Adeline Morlake, casa, fondos y efectos personales, quedó en fideicomiso con Lillian Baines. La carta que siguió fue menos formal, escrita a mano con la letra pulcra y cuidadosa de Adeline. Mi querida Lillian, si estás leyendo esto, significa que mis temores no eran infundados. Te dejo lo que poseo no por riqueza, sino por creer en tu decencia, tu bondad y tu intelecto. Me recordaste a mí mismo antes de que el dolor me hiciera cauteloso. Sospecho que mi muerte no será comprendida como deseaba, pero debes saber que mi confianza en ti nunca estuvo en duda. Cuida con sabiduría lo que te dejo y perdóname por imponerte estas cargas. Con amor siempre, Adeline Lillian cerró los ojos mientras se leían las últimas líneas. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces la puerta se abrió. El inspector Gregson entró con un discreto asentimiento, seguido de un hombre bajo custodia, Harland Morlake. Su expresión era tranquila, incluso ligeramente divertida. Mostraba la arrogancia de quien no cree en la derrota. Holmes se levantó lentamente, con un destello de interés agudizando su mirada. «El señor Morlake ha solicitado escuchar la lectura», dijo Gregson frunciendo ligeramente el ceño. «Está en su derecho, por ahora». Pentlow dudó, pero asintió, siempre y cuando no interrumpa. Harland se sentó al fondo de la mesa. «Les aseguro, caballeros, que no tengo intención de montar un escándalo». Holmes no dijo nada, pero su mirada se fijó en Morlake con tal quietud que podría haber congelado el aire entre ellos.
Pentlow se aclaró la garganta y continuó. El testamento está debidamente firmado, atestiguado y registrado. No existe recurso legal válido. Sin embargo, si alguna de las partes desea presentar testimonio o documentación que impugne la legitimidad del documento, puede hacerlo ahora. Mortlake se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Es curioso, ¿no es cierto?, dijo con ligereza, que una mujer propensa a la confusión, que una vez declaró a mí su heredero, según un testamento anterior, lo modificó todo repentinamente, en secreto, que ocultó sus últimos deseos tras paneles de pared y compartimentos de chimenea. Pentlow se puso rígido. Tomó medidas extraordinarias, señor Mortlake, precisamente por temor a interferencias. Eso solo confirma su claridad mental. Voz de Holmes interrumpió suave pero letal. La señorita Mortlake pudo haber sido manipulada en sus últimas semanas, pero sus declaraciones escritas, su testimonio por cartas y las pruebas forenses de falsificación en el testamento reemplazado, todo apunta a una misma cosa: un intento deliberado de borrar sus intenciones, y ahora sabemos cómo se hizo. Holmes dio un paso al frente y colocó una hoja doblada sobre la mesa. Este es el informe del perito calígrafo de Scotland Yard. El testamento que se dejó en la caja fuerte, su versión, muestra temblores que no son propios de la mano de Adeline Mortlake. Es más, contiene una formación distintiva de la letra F que coincide con su propia correspondencia, señor Mortlake. Un desliz apresurado, un pequeño detalle pero incriminatorio. La máscara de Mortlake se quebró por un instante. Apenas un destello de sus ojos, una respiración entrecortada, antes de que su mueca de desprecio regresara. A todos les encantan las historias, dijo, y las suyas son muy convincentes, señor Holmes. Pero en un juicio esas historias se desmoronan. Holmes lo miró sin pestañear. Entonces vamos a comprobarlo. Pero tenga la seguridad de esto. La habitación cerrada ha sido explicada, su testamento falsificado ha sido refutado y el testimonio de la señora Braille ha sido entregado a la fiscalía. Incluso ahora, especialistas forenses están examinando el pasadizo oculto y el pozo bajo el suelo del estudio. Su última ilusión ha desaparecido y solo le queda su arrogancia. Gregson tomó a Mortlake del brazo. Ya has oído el testamento. Ahora lo volverás a oír, en el tribunal. Mientras se lo llevaban, Lillian exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo el intercambio. Se giró hacia Holmes. Dijiste antes que lo logró, que su muerte no fue en vano. ¿De verdad lo crees? Holmes asintió lentamente. Se defendió de la única manera posible, preparando la verdad y ocultándola donde el mentiroso no pudiera alcanzarla. Usted era el último eslabón de esa cadena, señorita Baines, en quien confió para que la reemplazara, y lo hizo. Afuera, el cielo empezaba a despejarse, el aire olía a piedra mojada y a la llegada de la primavera. Holmes y yo caminamos en silencio un rato. La tensión de semanas se disipaba de sus hombros al subir por Baker Street. Es raro, dijo finalmente, ver una mente armada no con la lógica, sino con la crueldad. Harlan Mortlake comprendía el miedo mejor que la mayoría de los hombres comprenden la razón, pero no se dio cuenta de que incluso el miedo, al enfrentarse a la claridad, se quiebra. Lo miré. ¿Te refieres a Adeline? Ella soportó el desmantelamiento de su mundo y aún así dejó pistas, suficientes para que las sigamos, suficientes para ser escuchadas. Al final, Watson, su silencio nos lo dijo todo, y al llegar a la entrada del 221B lo comprendí. La casa cerrada, la llave desaparecida, el testamento falsificado, el destello de Colonia en la oscuridad.
no eran solo fragmentos de un crimen, eran el registro de una vida que luchaba por ser recordada. Y Holmes, a pesar de toda su brillantez, había hecho más que resolver el caso. Él había escuchado. Los días siguientes trajeron la calma que suele sobrevenir tras la conclusión de un caso, cuando Holmes regresó a sus tranquilos rituales, rascando su violín con arranques de melancólica invención, atendiendo a sus monografías sobre depósitos de ceniza y paseando bajo la ventana como si leyera el movimiento de las calles de Londres, como si leyera un telegrama cifrado. Sin embargo, percibí algo persistente en él, una sílaba inconclusa, en una frase por lo demás completa. Aunque el caso Mortlake había llegado, a todas luces, a su fin legal, Harlan Mortlake, acusado formalmente de asesinato, falsificación y conspiración, la señorita Baines confirmada como heredera legítima, Holmes no había recuperado la calma. Una noche, mientras terminaba una carta para mi esposa, se levantó bruscamente y me miró con la mirada de quien lleva horas dándole vueltas a una sola pregunta, y por fin ha encontrado su forma precisa. «Watson», dijo, «hay algo que he pasado, por alto, un detalle tan discreto que se me escapó entre el fragor de revelaciones más importantes». Dejé el bolígrafo. «Continúa». «La colonia», dijo. «El aroma que Adeline Mortlake asociaba con su hermano. Dijo que había desaparecido de la casa hacía años. Lo había desechado tras su muerte. Y, sin embargo, lo volvió a oler semanas antes que el suyo. Lo atribuimos al intento deliberado de Harland de desorientarla, de simular familiaridad. Pero ¿de dónde lo obtuvo? Seguramente podría haber encontrado un olor similar». «No», interrumpió Holmes paseándose de un lado a otro. «Era precisa, eso colonia, ni se parece. La misma marca, la misma mezcla». «Watson, ¿recuerda lo rara que era?» «Lo hice, vagamente». Holmes había comentado una vez que había dejado de fabricarse hacía casi una década. Importado, de origen italiano, si mal no recuerdo. Es difícil encontrarlo casualmente en una farmacia. Holmes dejó de pasearse. Así que, o bien Harland, Mortlake lo adquirió por una coincidencia extraordinaria, o alguien que lo había conservado desde el principio se lo dio, o bien participó en la planificación. Fruncí el ceño. ¿Pero quién? «Tengo intención de averiguarlo», dijo Holmes mientras buscaba su abrigo. «Aún no hemos terminado con Ellesmere Square. Para cuando llegamos, el sol se había ocultado tras los tejados y la casa permanecía, en silencio, vigilada ahora por una gente que giraba. El salón conservaba su eco de frío, aunque la chimenea había sido barrida y los rastros de la investigación despejados. Holmes se movía por él no como un detective que regresaba a la escena, sino como un hombre en busca de un susurro que una vez había descartado. Pasó a las habitaciones del piso superior y se detuvo ante la puerta de la habitación que alguna vez ocupó la señora Braille. «Tenía miedo, Watson», murmuró. «Pero no solo de Mortlake. Su partida fue abrupta, sí, pero su decisión de irse justo entonces, en ese momento, sugiere un catalizador, algo que vio o temió que se encontraría». Abrió el armario y examinó el panel trasero. Luego se arrodilló y golpeó las tablas del suelo. Tras unos minutos se detuvo. Sus dedos habían encontrado una costura suelta bajo el estante inferior. La levantó revelando un estrecho hueco, y dentro, envuelto en hule, una pequeña botella de vidrio. Holmes lo levantó a contraluz. La etiqueta estaba desgastada, pero la tenue escritura en relieve era inconfundible. La colonia Mortlake. Medio llena. «Lo conservó», dijo en voz baja. «Todos estos años, la hermana del difunto hermano de Adeline, su colonia, escondida en la habitación privada del ama de llaves. Me di cuenta de algo.
Entonces no fue Harlan quien introdujo el olor, sino la señora Braille. Holmes asintió una vez, con la mirada perdida. Quizás lo hizo sin darse cuenta, quizás se quedó en su persona, su ropa, el aire de su habitación, o quizás temió lo que se avecinaba e intentó recordarle a Adeline algo más feliz, pero el efecto fue el contrario. La desestabilizó, y si Mortlake descubría su existencia, no necesitó terminar. Las implicaciones se condensaron con una claridad sombría. Regresamos a Baker Street cuando las primeras estrellas comenzaban a iluminar el crepúsculo. Holmes apenas habló durante la cena, refugiándose en un silencio más concentrado que cansado. Por fin, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, se levantó y nos sirvió una medida de brandy a cada uno. «Le he escrito a la señorita Baines», dijo, «para comunicarle que el caso está cerrado. Y lo está, legalmente. Pero quiero pedirle algo. Creo que debería volver a Ellesmere Square solo una vez. Merece recorrer la casa, no como una heredera asustada ni una testigo curiosa, sino como su legítima guardiana. El cierre, Watson, no lo concede el tribunal. Se gana afrontando lo que queda. Al día siguiente, la señorita Baines llegó justo al mediodía, como habíamos acordado. Esta vez no llevaba velo de luto, solo un abrigo, azul oscuro, y un broche sencillo que reconocí como el que llevaba Adeline en una fotografía que Holmes me había mostrado. «Ya firmé la herencia», dijo en voz baja al encontrarnos con ella en la puerta del jardín. «Pero no he entrado desde que pasó todo». Holmes le ofreció el brazo. «Entonces, permítanos acompañarla». Dentro, caminó lentamente por los pasillos, deteniéndose en cada habitación con una mirada no posesiva, sino reverente. En el salón permaneció un buen rato junto a la chimenea, contemplando el retrato de Adeline que aún colgaba sobre la repisa. Holmes retrocedió, permitiéndole ese silencio. «De niña solía visitarla aquí», dijo. Leía en voz alta. «Recuerdo el sonido más que las palabras. Y ahora, aquí de pie, es casi como si la casa me escuchara». Holmes la observó. Siempre lo fue. Al darse la vuelta para salir de la habitación, su mano rozó el respaldo del escritorio, donde Holmes había descubierto el pozo oculto. Hizo una pausa y lo miró. «Hay más aquí, ¿no?» Holmes sostuvo su mirada. «No está en evidencia, no está en el juicio, pero sí. Su madrina fue acosada por todos lados, pero dejó atrás más que un testamento. Dejó rastros, de miedo, de determinación, de un esfuerzo por preservar la claridad cuando incluso sus sentidos la traicionaron. Creo que luchó para asegurarse de alguien vería lo que estaba pasando. Ese alguien eras tú». La señorita Baines no dijo nada, pero levantó ligeramente la barbilla. Luego, al cabo de un momento, metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. «Encontré esto en un cajón que ella solía cerrar con llave, dentro de un libro. No lo había abierto hasta esta mañana». Holmes tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una sola página escrita a mano por Adeline. «Si me voy y nadie cree lo que pasó, diles esto. No me equivoqué. Vi lo que vi. La verdad puede desaparecer de la conversación, pero vive en el patrón de lo que dejamos atrás. Confío en Lillian. Ella lo entenderá». Lo dobló sin hacer comentarios y se lo devolvió a la señorita Baines. «Sí, lo hizo», dijo Holmes en voz baja. «Lo hiciste». Afuera el día había brillado inesperadamente. Las nubes se habían disipado y un sol pálido proyectaba una luz prolongada sobre la fachada. Observamos cómo la señorita Baines cerraba la puerta tras ella. Las llaves ahora eran suyas, tanto a su nombre como por derecho, y al girar hacia la calle Holmes no dijo nada. Pero supe, por la ligera relajación de sus hombros, que el peso final del caso, el residuo no mencionado, por fin había sido dejado a un lado, no en un arresto, no en un tribunal,
sino en una casa cerrada, ahora abierta. Al dejar atrás Ellesmere Square, la luz de la tarde se acentuaba contra las ventanas de carruajes y tiendas, proyectando finas líneas doradas sobre el pavimento. Holmes caminaba con la cabeza ligeramente gacha, el bastón bajo el brazo, sumido en el silencio contemplativo que siempre seguía al final de una prueba. No el silencio de la paz, sino el de la mente que retoma sus propios caminos, buscando la debilidad de la discusión mucho después de haber conseguido la victoria. Seguí su ritmo esperando. Había algo definitivo pero inconcluso en el aire, una sensación que había llegado a conocer bien. Holmes, incluso después de desenmascarar a un asesino, no encontraba consuelo solo en la convicción. El peso del engaño y su impacto en Mintosti, los inocentes, a menudo lo perduraba más que el crimen mismo. Por fin habló. ¿Se habrá dado cuenta, Watson, de cómo las cosas pequeñas arruinan las grandes? Lo miré. ¿Te refieres a la colonia? Entre otras cosas. Levantó la vista con ojos penetrantes y lúcidos bajo el ala de su sombrero. Harlan Mortlake planeó cada paso de ese asesinato con cruel eficiencia. Pero al final, ¿qué lo delató? Un olor, una marca faltante en una alfombra, una carta olvidada en un escritorio. Su plan fue minucioso, pero subestimó algo que los criminales suelen ignorar: la forma en que la gente recuerda. La lucidez de Adeline, aunque debilitada, por el miedo perduró. La culpa de la señora Braille pesó más que su silencio. Y la señorita Baines, su lealtad se convirtió en la llave maestra contra el plan de Mortlake. Seguimos caminando. Pero, dije tras una pausa, ¿crees que el caso está realmente cerrado ahora? Holmes guardó silencio un momento más. Luego se detuvo ante el escaparate de un estanco y examinó el cristal sin verlo. En la medida en que se haya hecho justicia, sí. El criminal está detenido. El testamento permanece indiscutible, pero sería negligente si ignorara lo que se reveló bajo el propio acto. Entonces se volvió hacia mí en voz baja. Watson, lo que Harlan hizo, aislar a su víctima, sembrar la duda en los pliegues de la memoria, es una violencia que no deja sangre ni herida visible. Es una supresión metódica de sí misma. Adeline Mortlake temía a la locura no porque estuviera perdiendo la razón, sino porque alguien la obligaba a cuestionar las partes en las que más confiaba, sus instintos, sus sentidos, su historia. Ese tipo de manipulación requiere un profundo conocimiento de la vida de una persona. Y creo que Harlan recibió ayuda. Me enderecé. ¿Pero de quién? La señora Braille fue engañada, quizá cómplice de un descuido, pero sin duda no con mala intención. Holmes negó con la cabeza. No, no fue ella, sino alguien del círculo más amplio de Mortlake. Hay momentos aún sin explicar. La falsificación del testamento, por ejemplo, no fue obra de una sola mano. El sello notarial fue falsificado, sí, pero con una precisión alarmante. Harlan es un hombre inteligente, pero no un artesano. Recibió ayuda, probablemente de alguien con acceso a documentos legales, alguien de las propias oficinas de Pentlow, tal vez. Pero Pentlow respondió por cada miembro de su personal. Sí, dijo Holmes, pero también admitió que rara vez revisaba él mismo la documentación diaria. Mortlake podría haber recurrido a un empleado mal pagado o a alguien que le guardaba rencor a la firma. Tengo la intención de investigar discretamente. Llegamos a Baker Street justo cuando encendían las farolas. La señora Hudson nos recibió con su habitual mesura, aunque noté que llevaba un papel en la mano. «Esto llegó para usted, señor Holmes», dijo. «Un mensajero especial». Holmes tomó el sobre, lo abrió y leyó el contenido en silencio. Una extraña quietud se apoderó de su rostro. Luego me lo entregó. La carta no llevaba firma. La letra era nítida, practicada y anónima. «¿Te perdiste algo?
Te vi en el salón al día siguiente. Encontraste la trampa, el pozo, la llave, pero no la nota. Fue para ella, no para ti. Y sigue ahí. Si la quieres, regresa sola, antes del anochecer de mañana, o no regreses. Debajo de las palabras había una dirección, Casa Elmstead, Wapping Dock. Levanté la vista alarmado. ¿Una trampa? La expresión de Holmes era indescifrable. Quizás, o quizás el último vestigio de una voz perdida en el ruido de nuestra persecución. No puedes ir sola. Debo hacerlo, dijo, y no pasaré desapercibido. Lestrade puede enviar hombres cerca, pero quienquiera que haya escrito esto quiere una audiencia privada. O intenta silenciar una verdad que aún no hemos descubierto, o está agobiado por ella. Al día siguiente, a las 4:15 en punto, Holmes partió hacia Wapping Dock, bajo la grisácea calma de la niebla que se arremolinaba. Intenté disuadirlo una vez más, pero simplemente dijo, «Todavía hay huellas en el polvo, Watson, y pienso seguirlas». Esperé en Baker Street con una inquietud persistente. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Eran casi las 6, cuando la puerta por fin se abrió, y Holmes entró, con el abrigo húmedo en los hombros y el rostro concentrado. «¿Y bien?», pregunté de inmediato. Se quitó los guantes y se sentó lentamente. «No había peligro», dijo. «La casa lleva mucho tiempo abandonada, tapiada, en ruinas, pero alguien sí estuvo allí. La puerta trasera estaba abierta. Y en la repisa de la chimenea del salón de abajo, escondido dentro de un viejo libro de contabilidad, encontré esto». Me entregó una página doblada. Era corta. La letra era temblorosa, pero reconocible. «Si encuentras esto, ya estoy perdida. No estás solo. Hay otro que me observa desde atrás. No sé su nombre, pero conozco sus ojos. Estuvieron en el funeral de mi hermano. Estuvieron allí cuando Harland regresó, y ahora esperan a que desaparezca. No estoy loca. Solo tengo miedo. Si encuentras esto, créeme». Zoe leí la nota 2 veces. No nos escribía a nosotros. Le escribía a cualquiera. Un último intento. Uno que debió haber escondido en algún lugar que Harland nunca encontró. Holmes asintió. Alguien lo encontró después. Quizás un inquilino. Quizás un recolector de chatarra. Y de alguna manera supieron que importaba. Me lo enviaron a mí, no a la policía. Eso sugiere un motivo ajeno a la justicia. Se inclinó hacia adelante. Hay otro jugador en esto, Watson. Silencioso, invisible, pero presente. Puede que aún no pueda probar su identidad, pero existen. Quizás temían ser descubiertos. Quizás temían al propio Harland. Pero estaremos atentos. Y cuando vuelvan a actuar, lo sabremos. Me recosté, con el corazón apesadumbrado. Entonces el juego no ha terminado. Holmes se permitió una leve sonrisa. «No, amigo mío. Solo hice una pausa». Las sombras se profundizaron en el estudio y volví a sentir esa curiosa sensación de estar al borde de una respuesta, sabiendo que debajo incluso de la verdad más clara, siempre se agitan misterios más profundos. Al final, la justicia había llegado a Harland Mortlake. Pero en el silencio que dejó atrás, se reveló algo más. No solo un asesinato, no solo una falsificación, sino una verdad inquietante que Holmes comprendía mejor que nadie. Que en cada habitación cerrada, siempre hay algo olvidado. Las semanas siguientes transcurrieron con el ritmo constante de la vida londinense retomándose. La lluvia volvió a caer sobre los adoquines. Casos grandes y pequeños pasaban fugazmente por el escritorio de Holmes, y sin embargo, el asunto de Adeline Mortlake seguía suspendido en nuestro apartamento como el residuo de una tormenta que había roto el cielo, pero que había dejado su presión atrás. El juicio de Harland Mortlake, cuando llegó, fue rápido. Las pruebas que Holmes había reunido, el testimonio de la señora Braille,
el testamento falsificado, los planos arquitectónicos del pozo oculto y la última carta escrita por Adeline dejaron a la defensa sin argumentos convincentes. La sala del tribunal estuvo pendiente de cada palabra de Holmes durante su testimonio. La metódica revelación de cada elemento del engaño, pronunciada con la precisión de un maestro de la espada que despacha un duelo con razón. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en menos de una hora. Mortlake fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y sin embargo, mientras estábamos sentados en el estudio la noche de la sentencia, Holmes no adoptaba la postura de un hombre en paz. Había otra presencia, dijo, y no por primera vez. Otra presencia en la casa. Alguien invisible. Invisible. Observando desde los bastidores mientras Mortlake se movía en la luz. Adeline lo presentía. Sus palabras no eran florituras poéticas. Había percibido una verdad que ni siquiera ella podía comprender del todo. Me incliné hacia adelante. ¿Aún crees que alguien más la vigilaba? ¿Incluso con Mortlake en prisión? Creo, dijo en voz baja, que Mortlake se envalentonó al saber que alguien, quizás no un conspirador, sino un oportunista, saldría ganando si triunfaba. Si por dinero, poder o silencio adquirido por conexiones heredadas, aún no lo sé. Pero los ojos que mencionó en el funeral, ese detalle es demasiado preciso para ignorarlo, pero no tenemos nombre. No tenemos conexión. Aún no. El fuego crepitaba. Le serví un brandy y se lo pasé. ¿Y entonces qué hacemos? Holmes sonrió levemente. Lo que siempre hacemos. Esperamos, observamos y recordamos. En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo habitual. Holmes se hizo cargo de un par de casos menores y yo volví a mi consulta en Kensington. Fue en una de estas mañanas más tranquilas, semanas después de la sentencia de Mortlake, cuando llegó una visita a Baker Street, la señorita Lillian Baines. Llevaba un abrigo de lana verde y un sombrero oscuro, su expresión serena pero tocada, por la gracia serena de alguien que está aprendiendo a vivir después del dolor. «Que he venido a despedirme», dijo. «Me voy de Londres por un tiempo, quizás más tiempo. He decidido donar la casa de Ellesmere Square a un refugio para mujeres. No puedo vivir allí y creo que Adeline lo aprobaría». Holmes asintió con una sincera anotación, poco común en su vida. Lo haría. Quería que su patrimonio sirviera para algo más que un simple recuerdo. Quería que fuera un refugio. Ella sonrió y luego se puso más seria. También traje algo. No sé si sea relevante, pero lo encontré escondido en un viejo costurero, uno que ella mantenía cerrado, aunque solo contenía retazos. Le entregó a Holmes un trozo de papel amarillento por el paso del tiempo. Era una lista, 6 nombres, todos desconocidos. Junto a uno había una pequeña X y el año 1889. Holmes lo estudió durante un largo momento. «Watson», dijo por fin, «trae el libro de cuentas del caso Mortlake». Cuando regresé con él, hizo una referencia cruzada de los nombres en silencio y luego señaló. «Aquí», dijo. Uno de estos nombres, E. Garlin, era un notario borrado del registro civil por falsificación en 1890. El hombre que probablemente ayudó a Harland a preparar el testamento falso formó parte de una red. El resto de estos nombres, si no me equivoco, nos llevarán a otros que lo ayudaron, voluntariamente o no. La señorita Baines palideció un poco. «¿Quieres decir que no ha terminado?» Holmes negó con la cabeza. «Puede que nunca termine del todo. El mal no suele actuar solo. Pero gracias a ti y a la previsión de tu madrina, su peor intento se frustró. No es una victoria pequeña». Ella se fue poco después, y Holmes se quedó de pie en la ventana mientras su taxi se alejaba en la niebla.
Me acerqué a él. ¿Qué harás con los nombres? Catalogúenlos, obsérvenlos. Al final alguno cometerá un error o se cruzará con alguien que lo cometa. Y cuando lo hagan, estarás allí. Terminé. Él asintió sin apartar la mirada de la calle. Esa tarde, cuando volvió a llover, escribí en mi diario una última reflexión sobre el caso. La titulé La casa que se encerró sola, aunque sabía la verdad. La casa nunca se había cerrado sola. Un hombre lo había hecho, sigilosa y metódicamente, con la firme intención de ocultar un asesinato, tras la ilusión de la imposibilidad. Pero la ilusión había fracasado, y Holmes, con su don inigualable para ver a través de puertas cerradas y del silencio por igual, había dejado una vez más que la verdad saliera a la luz.